Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Gerson Aguilera, estudiante del área andina. En este caso es una entrevista de la materia Saber Convivir y esta entrevista va enfocada en el tema que nosotros escogimos, la interculturalidad, y el que se articula con la interculturalidad es los robos continuos en la ciudad de Bogotá. El contexto del territorio es en Bogotá, dice una capital de Colombia, las características de la ciudad multicultural con más de 8 millones de habitantes, conformados por poblaciones diversas provenientes de distintas regiones del país y de comunidades migrantes internacionales, principalmente de Venezuela, así como afrodescendientes e indígenas urbanos. La historia social: en las últimas décadas Bogotá ha experimentado un crecimiento acelerado acompañado de desigualdad, desempleo y conflictos de convivencia entre grupos sociales y culturales. Estos factores han contribuido al incremento del robo y al deterioro del tejido comunitario. Los actores relevantes en este caso sería la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Metropolitana, líderes comunitarios, organizaciones sociales de integración y colectivos barriales que trabajan en temas de seguridad y convivencia. ¿Podrías indicarnos el origen y características del territorio? ¿Cómo describirías tu comunidad o localidad dentro de Bogotá y en términos de diversidad cultural y convivencia entre sus habitantes? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Betty Co. Soy una de las habitantes. En este caso, ¿cómo escribiría la localidad dentro de Bogotá en términos de diversidad y cultura? Justamente Kennedy es donde yo resido normalmente, es una de las localidades más grandes y diversas de Bogotá. Aquí conviven personas de muchas regiones, países como la costa, Caribe, el Pacífico, los llanos orientales, además de la población migrante venezolana, algunos grupos indígenas urbanos. Esas mezclas culturales enriquecen el territorio, pero también generan tensiones, en este caso. Adicional de eso, hay algunos barrios que todavía perciben prejuicios y falta de comunicación entre otros grupos, especialmente cuando hay problemas sociales de inseguridad, en este caso, y aún así la mayoría de la gente busca convivir de forma respetuosa para trabajar por la comunidad. ¿Qué cambios ha notado en su barrio o entorno social en los últimos años respecto a la seguridad y a las relaciones entre diferentes grupos culturales? Bueno, en los últimos años ha aumentado la percepción de inseguridad. Muchos vecinos dicen sentir miedo de salir a la noche o usar un transporte público hoy en día. Creo que la situación económica y la migración masiva han influido, pero el problema más profundo es la desconfianza entre las personas. Normalmente tenemos mucha desconfianza entre nosotros mismos, la falta del diálogo y la integración que hacen algunos que cumplen a los otros, ¿sí? De los robos, de lo cual aumentan los conflictos culturales. En lugar de resolverlos, la inseguridad no solo es un problema policial, también es un síntoma de convivencia debilitado. Eh, ¿Desde cuándo consideras que el problema del robo se ha vuelto más evidente en tu zona? Diría que en los últimos 5 o 6 años el robo se ha vuelto más frecuente y más visible. Antes se escuchaban casos esporádicos, pero ahora ocurre casi diario. Casi a diario se ha perdido el sentido de la comunidad, la gente ya no se conoce ni se cuida como antes. Cuando no hay vínculos ni confianza, el espacio se vuelve más vulnerable. Por eso pienso que el problema tiene mucho que ver con la falta de cohesión social. ¿Qué factores crees que han influido en un aumento de los robos o hurtos en tu comunidad? Hay varios factores. Primero, la desigualdad económica. Muchas familias viven en el rebosque diario y no tienen oportunidades estables en este caso. Segundo, falta la educación y em, de aspectos en este caso, ¿qué más tendría más adicional de ello? Las influencias negativas. El tercero sería la desintegración social, cuando no hay confianza ni la comunicación entre los vecinos, se rompe el tejido comunitario, la gente deja de cuidar su entorno, todo está conectado con la ausencia de un enfoque intercultural que promueve el respeto y colaboración entre diferentes grupos.
entiendo yo. ¿Cómo percibes la relación entre las condiciones sociales? Un ejemplo, el desempleo, la desigualdad, migración y la inseguridad actual. Sin duda alguna, los barrios con alta diversidad cultural, malentendidos. En este caso, por ejemplo, algunos habitantes asocian la delincuencia con los migrantes, con otras personas ciertas regiones, que lo genera estigmatización, pero en la realidad el problema no es la cultural en específica, sino la falta de integración entre ellas. Si se promoviera más espacios interculturales como ferias, talleres, proyectos comunitarios, habría más conocimiento mutuo y menos prejuicios, tal vez. ¿Qué personas o entidades consideras que han tenido un impacto positivo o negativo sobre la seguridad y la convivencia en su localidad? Han fluido muchas de juntas de acción comunal, los colectivos juveniles y algunas organizaciones sociales que promueven cultura ciudadana y convivencia. También la alcaldía local y la policía han hecho campañas de prevención, aunque no se logren en continuidad en este caso. Los líderes comunitarios intentamos mediar entre las instituciones, los vecinos, pero a veces falta apoyo y articulación. La comunidad necesita más respaldo institucional y sostener procesos a largo plazo, diría yo. ¿Conoce iniciativas o proyectos que promuevan la integración cultural en su localidad? Sí, algunos programas culturales que han funcionado bien, como los festivales interculturales y los espacios de diálogo entre comunidades migrantes y locales. Por ejemplo, el Parque Timisa se han hecho actividades de integraciones entre colombianos y venezolanos con música y gastronomía. En esas iniciativas ayudan mucho a derribar prejuicios y a recuperar el sentido de pertenencia. Cuando la gente comparte sus costumbres y se conoce mejor, la convivencia mejora y se reduce la tensión social. ¿Consideras que la falta de integración entre grupos culturales influye en los niveles de violencia o robo? Total, cuando las personas no se reconocen entre sí como parte de una misma comunidad, el respeto se pierde. La falta de integración genera indiferencia y esa indiferencia abre espacios para el delito. Si todos tuviéramos una visión más intercultural donde tendamos que la diferencia es de riqueza y no de amenaza, habría más cooperación, más redes de apoyo y menos violencia. El problema del robo también es un reflejo de la falta de empatía y solidaridad entre las culturas y que habitan en la ciudad. ¿Qué acciones consideras que podrían fortalecer la convivencia y reducir los conflictos asociados al robo? Primero, promover educación intercultural desde los colegios, para que los niños, segundo, para que los niños aprendan a valorar la diversidad, ¿no? Uno. Segundo, crear espacios comunitarios permanentes donde se fomente la participación de todos los grupos culturales. Tercero, impulsar campañas de cultura ciudadana que refuercen valores como la empatía, el respeto y la cooperación. La seguridad no se construye solo con más vigilancia, sino con más confianza y sentido de comunidad. Cuando la gente se siente parte de un mismo territorio, cuida más de él y de los demás. Vale. ¿Qué mensaje final dejarías a las autoridades y a la comunidad sobre la convivencia y la interculturalidad? Creo que es hora de mirar la seguridad desde un enfoque humano. No basta con castigar el delito, hay que entender qué ocurre, por qué ocurre, ¿sí? En este caso, la interculturalidad nos enseña que el respeto y el diálogo son las principales claves para construir en este caso la confianza social. Si Bogotá quiere ser una ciudad segura, en este caso primero se debe ser una ciudad que se escuche, se respete y se reconozca en su diversidad como tal. Vale, muchas gracias Betty por compartirnos tu experiencia en tu comunidad y te agradezco por el tiempo que tomaste para para esta entrevista. No, gracias a ti, Gerson, por invitarme a ser parte de tu entrevista. Para Muy mí es un amable. gusto.